Muy bien, recordemos la habilidad de reading. En Reading Skills leemos para comprender lo que estamos leyendo. Necesitamos conocimientos previos, anticipación, predicción, observación, monitorización, inferencia, paráfrasis y análisis. Dentro de la habilidad de reading tenemos el scanning. ¿Qué cosa es el scanning? Pensamos en escanear, es decir, en explorar de manera visual un texto para encontrar un dato, una fecha, un nombre, búsqueda de información específica. Se pone en práctica cuando se conoce la información que se está buscando y no necesita la información global del texto. Es decir, buscamos un dato importante, un dato específico de la lectura. Recordemos ahora que el skimming, conocido como echar un vistazo o barrida del texto, que consiste en un examen superficial del texto, esto es sin leerlo a detalle, con el fin de obtener una idea general del contenido. Siempre en el examen me van a venir diferentes alternativas que me diga, sí he leído de manera general el texto y entiendo que dice tal, 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 estamos en skimming. O vienen esas preguntas, siempre vienen esas preguntas. What is the text about? Why do you think so? Además, tenemos esas diferencias. Implicit or inferential y explicit or literal. Implicit esconde otro significado, otra explicación. Es indirecto. La información contenida en él requiere ser interpretada para poder comprenderla. En cambio, el explicit o literal significa que lo que dice el texto es claro, directo y no hay posibilidad de interpretaciones ocultas. Critical. Vamos a recordar la parte critical. Reflection of the content y opinion about content. Todo lo que tiene que ver con la opinión. Example. What do you think? Do you think it's okay that? Did you like this story? Which part of the text did you like the most? Why? Do you think that? What do you think of? Do you agree with? Contextualization. Contextualizar una información significa llevar elementos nuevos y paralelos al hecho central que origina la noticia, realizando aportes que permiten aclararlo y ponerlo en relación con otros hechos laterales. Lo que se busca en este modo es profundizar los niveles de información que se brindan, aportando al lector la mayor cantidad de elementos posibles que contribuyen a la comprensión de los mensajes transmitidos. En otras palabras, es poner una circunstancia, hecho o discurso en relación con el entorno en que se generó. Type of text, tipos de texto. Generalmente en el examen de nombramiento vienen los argumentativos. Pero también estamos poniendo la teoría para que más o menos tengamos en cuenta todos, ¿no? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo determinado. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor. Tenemos cuentos, leyendas, mitos, novelas, poesía épica, crónica, noticia, reportaje, biografía, etc. Descriptive text. Describimos, enumeramos características de una forma clara y concreta. Expositive text. Expone una idea, una tesis o una teoría. Cuando exponemos, no juzgamos ni analizamos, simplemente mostramos algo. Un texto expositivo. Scientific text. Ese tipo de texto utiliza datos comprobables y cita fuentes. Es una forma de mostrar lo fidedigno y veraz que es tu dominio. Por ejemplo, son las encuestas, las estadísticas, informes, entre otros tipos de texto. Argumentative text. Persuade al lector. Cuando argumentamos, nuestra narrativa tiene que estar orientada a demostrar algo. Aquí hablamos de los motivos que llevan a una persona a realizar una acción
y que los beneficios que obtendrá al concretar. Seguimos recordando. Recuerden el argumentative text porque viene bastante en el examen de nombramiento. El argumenta, persuade al lector. Cuando argumentamos nuestra narrativa tiene que ser orientada a demostrar algo. Siempre es persuadir, hacer cambiar la idea que ellos tienen o motivar a que realicen una acción. Advertising text. Los textos publicitarios tienen como objetivo persuadir y convencer sobre un determinado producto. Para eso utilizan muchos artificios en los textos, como disparadores o mensajes subliminales. Instructional text. Los textos instructivos suelen presentar paso a paso a seguir y se utilizan para dar indicaciones sobre cómo realizar alguna actividad, por lo general de la vida cotidiana. Deben estar redactados lo más clara y objetivamente posible, a fin de minimizar el margen de error en la interpretación. Recordemos los procesos del reading. Tenemos el pre-reading, el while reading y el post-reading. Recuerden que el pre, while y post se mantienen actividades parecidas dentro también el listening, cuando vemos el listening, cuando vemos el write. Tienen ideas parecidas, pero cada uno en su habilidad. Veamos qué es el pre-reading. Are activities that help students think about what they know about a topic and predict what they will read or hear. Establish a purpose for reading. Improve vocabulary so students can complete their reading tasks successfully. Predict what are they going. Establish what they know about topic. Todo lo que es el pre es las predictions. ¿De qué vamos a leer? ¿De qué tratará este texto? Cuando les mostramos imágenes a los estudiantes, o de repente hacemos una pregunta para recolectar conocimiento previo, la lluvia de ideas. Entonces, estamos haciendo las predictions sobre la lectura. ¿De qué tratará ese tema? ¿Qué vamos a hablar? ¿En qué vamos a abarcar? El while reading. Dentro del while reading activity o reading comprehension también. A veces en el examen viene reading comprehension. Hacemos ejercicios de reading comprehension. Ah, ya estamos en el while reading. Inmediatamente. Reading comprehension, estamos en el while. While reading activities are defined as activities that help students to focus on aspects of the text and to understand it better. Identify topic sentence and the main idea of paragraph. Remember that every paragraph usually includes a topic sentence that identifies the main idea of the paragraph. Distinguish between general and specific ideas. Lo que examen de nombramiento son distributing true or false worksheet, for them to complete, handing out filling the gap worksheet, for them to fill, worksheets in general. Todo lo que tenga que ver worksheet, de true or false, de llenar espacios en blanco, estamos en el while reading, o reading comprehension también. O podemos hacer, hacer la lectura y en el true or false puede ser las preguntas de comprensión. Seguimos. Post-reading task. Es siempre una extra habilidad, sí o sí. Si hacemos un reading, o nos va a pedir hacer un oral o un writing, pero elaborado, creado por el estudiante. No es un oral cualquiera, no es un writing, no es que el post-reading es mi estudiante vuelve a leer el texto, ¿no? O de repente mi estudiante escribe sobre un resumen del texto, no, ese no es un post-reading. Un post-reading es una extra ability en el cual el estudiante va a crear, va a diseñar, va a pensar. Entonces puede ser create a new version. Hemos hecho un reading, un cuento, imaginemos una novela, ahora van a hacer ellos una nueva versión. Summary writing, pero elaborado. O de repente en oral, create a conversation, ahora vamos a hacer una conversación de lo que han leído. Graphic organizer, create a new story también, nueva historia. Eso es lo más común, crear una nueva historia, crear el final, crear una discusión, un debate, crear un role play, también role play en reading. Quiz, your
classmate, etc. Roleplay. Roleplay también viene bastante seguido. New words. ¿Qué hacemos con las new words? Recuerden que siempre cuando aprendemos palabras nuevas o mi estudiante va a aprender palabras nuevas, nunca la alternativa es que las que hemos visto en el examen como 5, 7, ahora vamos a ver más, sobre palabras nuevas. Siempre es analizar en el contexto. Nunca es buscar en el diccionario, investigar el significado en internet, translate the words and write down this translation in a special vocabulary notebook. Eso nunca. Nunca va a ser la respuesta. Siempre va a ser analizar en contexto. Entonces, cuando leamos las alternativas, buscamos el contexto, en las alternativas que diga context o de repente las palabras, buscar las palabras y asociarlas a su experiencia también. Let's continue. Intensive reading y extensive reading. ¿Qué cosa es el intensive reading? En reading in detail with specific learning aims and tasks. This is what we will do in class. Intensive es todo el reading que elaboramos en clase. Todo nuestro task, nuestras tareas, nuestro worksheet, nuestros PPTs, de repente una pequeña diálogo que ya lo hemos colocado en la sesión, todo lo que conlleva la tarea de reading en clase, que tú ya has seleccionado de repente el cuento, la novela, el texto, tú ya lo has planificado, como se dice, este es el intensive en clase. Pero ¿qué es el extensive reading? Es reading longer text, ya son textos largos que van a leer los estudiantes, por ejemplo, libros, cuando dejamos libros en casa. Is for pleasure and to develop general reading skills. You will do this by yourself outside of class. El extensive reading es una lectura por placer, es decir, que tienen que leer algo que a ellos les guste o que ellos elijan. En el extensive yo no le impongo al estudiante, sino ellos eligen lo que ellos desean. O podemos haber hecho de repente un tema y les puedo decir, ok, sobre este tema, a ver, busquen un reading sobre este tema. Puede ser debates, novelas, artículos, entonces, pero del tema. Tú le puedes dar el tema nada más, pero ellos eligen su lectura. Y en el intensive, sí, es lo que tú le dices al estudiante en clase, lo que tú has traído. Let's continue. Benefit of extensive reading. Increasing reading speed, improve reading comprehension and understanding, develop of grammatical and vocabulary knowledge, improvement of writing skills, improvement of listening and speaking skills. Muy bien, hemos recordado la teoría que es cortita. Ahora vamos a hacer los últimos ejercicios que nos quedan para pasar a la siguiente habilidad. Muy bien, nos quedamos en el reading 2. Ya lo estamos haciendo más rápido porque ya nos queda poco tiempo. Recuerden, tengan mucho cuidado a veces al leer las palabras de negrito, porque ya a mí también me ha pasado. Tengan mucho cuidado. A veces es least, a veces es more, a veces por el apuro leemos mal. Siempre lean bien, denle una chequeada. A ver, 55. A teacher would like to develop the skill of reading for Gs. ¿Qué era un reading for Gs? Un reading for Gs es un general idea. General idea. Las ideas en general. No me detengo a especificar. Entonces, no es un skimming. Gis es igual a un skim. In her first grade student, she is considering a variety of tasks. Which of the following tasks should this teacher choose to achieve her goal? Muy bien. Letter A. A gap filling exercise in which students have to fill out the blank in the first paragraph of a text. Letter B, a writing task answering the question, what do you think is the writer's most important point in the text? Letter C, matching exercise in which students relay the main part of a text to detail summarize of these parts.
D, a multiple choice task in which students have to identify a specific information from the text, such as names or dates. A ver, dígame cuál descarta. 3 minutes.
A ver, ¿cuál descartamos? Póngame en el chat. Ya está habilitado. Recuerden que listening for G's es skimming. Quiero una idea general. ¿En cuál alternativa me hace la pregunta de una idea general? No, no quiero el ejercicio. Sería, estaríamos en el, en el reading, comprehension, el while. Quiero la pregunta. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál descartan? Quiero un skimming. General ideas. Voy a descartar. A ver, voy a descartar la D. Multiple choice task is which students have to identify specific information from the text, such as names or dates. ¿Cómo se llama cuando queremos specific information? ¿Cómo se llamaba? SCA. Scanning. Scanning, muy bien, excelente, Miss Rosemary. Scanning. Entonces, si yo quiero specific information, es scanning. Y en el reading for G's no quiero scanning. Reading for G's es skimming. Idea general del texto. Descartado. ¿Cuál otro descarto? A ver, en el chat. Dígame, ¿cuál descarto? Ajá, muy bien, Miss Berito. Descarto letter A, me dice. Ya, muy bien. A gap filling exercise in which students have to fill out the blanks in the first paragraph of the text. Estamos haciendo un fill gap activities. Pero para un fill gap activities no es un reading in general, no es un GIS. Descartado. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿B or C? Y hay una pregunta. ¿Cuál será la respuesta? ¿B or C? A ver. Letter B. Very good. Letter B. Y además está en la teoría. Sí, a matching exercise which students relate the main part of the text to detail. Encima dice detallar. Recuerden que el GIS, el skimming no detalla. O those parts. Justo, es como que la teoría del scanning y el skimming la desintegran y la ponen en pedacitos, ¿no? Detalles, dice acá, detalle, nada de detalles, detalles de scanning. En cambio, la respuesta es letter B, porque me dice, a writing task answering the question. Esta question, what do you think? Cuando vean what do you think, ay, inmediatamente skimming. Is the writer most important point in the text? O sea, de todo lo que he leído, a ver, ¿cuál es lo más importante? Ah, quiero una general idea, entonces. Very good. 55 is letter B. Acuérdense, GIS es skimming. Apunten, GIS es skimming. Digan, en GIS, allá. Skimming me están pidiendo. Algo general. Scanning específico, información específica, nombres, datos, de quién están hablando, qué dijo la persona, etc. Vamos con 56. A teacher had their students read a narrative text twice. Now she wants to assess her students' comprehension. Okay. Quiero un students comprehension. A ver, si quiero un students reading comprehension, ¿en qué estoy? ¿En el pre, en el while o en el post? A ver, escríbame en el chat. Why? Estamos en el while. Muy bien, y ya saben las actividades del while, ¿verdad? Which of the following activity is not appropriate? O sea, ¿cuál actividad no es un while? Vamos a leer. A. Asking them to put in a chronological order a list of events from the text. B. Asking them to write another story using the new vocabulary words. C. Distributing two false worksheets for them to complete. Letter D. Handing out fill in the gaps worksheets for them to fill. 3 minutes. Me dicen cuál descarga.
Muy bien, ¿cuál descartamos? ¿Está fácil o no? ¿Cuál no es un reading comprehension? ¿Cuál no es una actividad de Wire? ¿Qué me dicen? ¿Recordamos? A ver, voy a ver en el chat. ¿Qué me dicen in the chat? Ah, excelente. Good job. Perfect. Muy bien, vamos a descartar primero. Excelente en el chat. Ahora vamos a hacer la pregunta, la repregunta. Vamos a ver. Asking them to put in chronological order a list of events from the text. Yes. Reading comprehension. Handing out, filling the gap worksheet for them to fill. Por supuesto, porque hemos hecho todo lo que sea worksheets, estamos en el while. Y el while es reading comprehension. Y me están pidiendo las actividades que son reading comprehension, las voy descartando. Quiero la que no es. Y me han puesto que es la respuesta a la B. Porque la C me dice distributing true or false worksheet for them to complete. Descartado también. Porque todo lo que es worksheet es reading comprehension. En cambio, en la letra B me está diciendo asking them to write another story using the new vocabulary words. ¿En qué estamos? ¿En un pre-reading while o estamos en el post? ¿Qué me dice? A ver, en el chat, pónganme. ¿En qué estamos? ¿Se acuerdan? ¿Estamos en un pre? ¿Estamos en el while? No estamos en el while porque me están viendo while. ¿O estamos en el post? A ver, díganme. Cuando yo voy a escribir otra historia, voy a producir. Cuando produzco algo, ¿en qué estoy? Post, muy bien, el post-reading. Recuerden, pre-reading es todo sobre prediction, ok, de qué trata el texto, vamos a pensar, de qué vamos a hablar, de qué van a leer mis estudiantes. El while es todo lo que es worksheets, todo lo que es reading comprehension, todo lo que es comprensión. Vamos a hacer worksheet, preguntas, true o false, etc. Y el post-reading es cuando los alumnos crean una nueva versión, una novela, un writing, un oral, un roleplay, una conversación. Ellos van a crear algo. Me están preguntando acá, ¿qué actividad no es apropiada en este reading comprehension? O sea, estamos en el while. Todo lo que es while es distribuir true o false, ok, list events, handing out, pero esa no es, porque estoy creando, y si es creando es un post-reading, no un reading comprehension. Muy bien, excelente, ¿ah? Excelente análisis. Let's continue. Vamos con 57. Un poquito larguito. Ok, let's continue. In reading class, an English teacher wants to help his 5th grade students differentiate between the main idea, vamos a diferenciar, main idea and supporting information within an argumentative text. ¿Qué quiero cuando es un texto argumentativo? Es la teoría persuadir, ¿verdad? Quiero convencer. Entonces, which of the following strategies would allow students to develop this skill? Letter A. Read a text aloud to students so that they will can use stress and tone as clues to assess what is primary information and what counts as a supporting point. Letter B. Pre-teach the students the key word of the text, giving example of their use, and ask them to apply this knowledge in understanding the author's main points. Letter C. Ask students to find out what the author wants to convince the reader of, and tell them to locate a part of the text that state this idea and those that provide supporting points. Letter D. Explain to students what the main idea of the text is, how it relates to the example and explanation provided elsewhere in the text, and ask them what they think of the author proposal. Vamos, 4 minutes. Me dicen cuál descarga.
Muy bien, a ver, ¿cuál descartamos? Voy a ver en el chat. ¿Qué me dice? Ajá, uy, ya está, ya, excelente. Leather, sí, obviously. A ver, vamos a descartar la A. Descartar. Letter A, read the text aloud to students that they can use stress and tone clues and what the primary information, what counts and supports. Parece más que nada volver a mencionar la information, practicar el tono de voz y alguna información primaria. Pero no es lo que me están pidiendo el argumentative text. Recuerden, el texto argumentativo tenemos que convencer. Acá no me está diciendo nada de convencer. Muy bien, descartado la A. Vamos con la B. Please teach the students keyword of the text, giving example of their use. Then apply this knowledge is understanding the author main points. Pero si voy a dar a keyword, ejemplos, ¿tiene que ver con el supporting de ideas en un argumentative text? No, ¿verdad? Se pusieron pre, que recién está empezando el vocabulario, etc. Letter D. Explain to students what the main idea of that text is. How to relate the example and explanation provide X well in that text. And ask them what they think of the author proposed. Esto parece más general ideas, un GIS, ¿verdad? Un skimming. Esta cabeza narrando todo lo que es skimming, pero no me está diciendo el supporting ideas. Un texto argumentativo quiere convencer. En cambio, la C me dice, ask students find out what the author wants to convince of the reader. Tell them to locate a part of the text that state this idea and those that provide supporting points, los supportive points para el convencer. El argumentative text tiene sus ideas de soporte, ¿verdad? Ahí era la C. Excelente. Muy bien in the chat. 57 es letter C. Let's continue. Muy bien, excelente. Ya están ya nombrados ya. Muy buenos descartes. Estamos recordando. A ver. A teacher is unsure about to deal with situation in which students want to know the meaning of new words. ¿Qué pasa con the meaning of new words? Recuerden, cuando vamos a trabajar significado de nuevas palabras, nunca usamos translation, no dictionaries, no internet, sino todo es by context. Some of these colleagues have given him the following piece of advice. Lydia provides students with a bilingual dictionary. Segundo, se me fue el mouse. Okay, with a bilingual dictionary, so they can quickly check what the translation of words is and continue their reading in silence. Manuel, hand out a vocabulary list containing the most difficult words in reading passage, accompanied by a definition in English. Alberto, advise students to analyze the context surrounding the words, help them to infer the meaning. O Carla, tell the student that should not interrupt of any kind during the reading time. What piece of advice should the teacher follow? Lidia's, Manuel, Alberto, o Carla's? A ver, 2 minutes.
Ya en el chat. A ver, ajá, muy bien, excelente, Albert. A ver, vamos a ver. Link me dice, provide with bilingual dictionary. No diccionarios, nada que el profesor le prestó su diccionario un ratito, que los alumnos trajeron el diccionario, nada de diccionarios, descartado completamente. Segundo, Manuel me dice, list contain the most difficult words. O sea, y acá iba bien, no, ya las palabras más difíciles, va a seleccionar. Pero aquí ya empezó con camina de caballo y terminó con pata de burro, ¿no? Como se dice. Pero acá dice, y le da sus definiciones en inglés. No podemos dar las definiciones ni dar al estudiante las respuestas que en bandeja de plata. Prohibido. Acuérdese, prohibido. Descartado Manuel. ¿Qué me dice Carla? Dice, students, there should not be interaction of any kind during the reading time. No podemos interrumpirlo durante el reading. Eso me parece un feedback, ¿verdad? Eliminada Carla. En cambio, lo que sí, sí o sí, y siempre hemos visto este tipo de exámenes, es que es la definición análisis según el contexto. Advise students to analyze the context surrounding the word to help they infer its meaning. Tenemos que deducir el significado según el contexto, no diccionarios, no translate, no que la misma le sopló, no. Muy bien, 60 is letter C, Alberto. Obvio, Alberto. 58. A teacher has noted that his third grade students are struggling with new reading passage. Okay, no dificultad. She think that is due to the conclusion of new vocabulary. Nuevamente, new vocabulary. Therefore, she has decided to help by provide them with useful techniques to infer meaning of words. Which of the following technique is not appropriate for this goal? ¿Cuál no es apropiada? Juego con lo de negro, no es. Entonces, hay varias que sí son, pero hay una que no es. A. Ya, use the context around the word to work out meaning. B. Break down the new words into their affix and roots. C. Find out the grammatical class of the word, noun, adjective, etc. D. Underline the new words and look up their meaning in the internet. A ver, 2 minutes. Easy.
Muy bien, ya está en el chat. Very good. Excelente, Miss Rosemary, Miss Jessica, Miss Angeli, Miss Berito. Perfect. Letter D, obviously. Muy bien. Use the context around the word to work out the meaning. Obvio, el context, todo por context. Break down the new words into a, affix, and rows. Claro, describamos la palabra. Find out the grammatical word, noun, adjective. Yes. Pero la que no pertenece es look up their meaning in the internet. Nada de translation, nada de diccionario, ni internet. Esa es la no apropiada. Muy bien, 58 is letter D. Let's continue. A teacher would like to help her fourth grade students recall the meaning of new words they have learned while reading. Nuevamente, which of the following strategy would be the most appropriate to meet the teacher goals? Link the words to the students' own experience. B. Make students write down the new words as many times as possible. C. Have students listen to a conversation in which the new words are used. D. Translate the words and write down this translation in a special vocabulary note. Okay, 2 minutes.
Muy bien, a ver, 59. Let me check the chat. Excellent. Very good, letter A. Descartamos entonces. Make students write down the new words as many as time as possible. No es memoristic, ¿verdad? Descartado. Have students listen to a conversation in which the new words are used? Tampoco. Translate. Uy, no, ya cuando dijo translate ya, no, ya. And write down this translation in a special vocabulary notebook. Descartado. Lo que sí es link the words to the students on experience, vincular con la experiencia del estudiante. Estamos haciendo el context también, ¿verdad? 59 is letter A. Excellent. Good analysis. Let's continue. 76. Teacher conducts is a reading activities and just set the context of the materials. The students are about to read a text the first time, and the teacher wants them to do so effectively. What instruction should give them? A. Try to determine the main idea. B. Focus on what kind of verb are used. C. Underline the new expression displayed. O D. Pay attention to the number of characters. ¿Cuál es lo principal en un reading? Vamos. Mira. Excelente, yo tengo una respuesta. A ver, 1 minute. Muy bien, mis veritas. In the chat. Excellent is letter A. Pay attention to the number of characters. It's the first time. Estamos leyendo. ¿Qué hacemos cuando es the first time? Underline new expression displayed. Es the second. O focus on what kind of verb are used. No es más cuando nos detenemos a analizar. En cambio, cuando es the first time, la reading activity, try to determine the main idea. Very good. 76 is letter A. Excellent. Let's continue. 77. Teacher is conducting a reading activity and his students has already read text once. Okay. He wants to work on the meaning of new expression on the second reading. In order to achieve this goal, which activity is appropriate? A. Teacher asks students to memorize the context where new expression appear in the text. B. The teacher shows the meaning on the board and students find corresponding expressions
in the text. C. The teacher writes the new expression with their meaning on the board and students copy them. B. The teacher writes the new expression on the board and students to translate them into Spanish. A ver, 2 minutes or 3 minutes. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, letter B. Excelente. Is letter B. Vamos a descartar. Me dice, conducing a reading activities and the meaning of new expression on the second reading. The meaning. The teacher asks students to memorize the context. Ah, mira, pero a mí dice context. Tú me dices, no, pero memorize. No. El context es cuando tú analizas, ¿no? Las palabras en el contexto. Pero no lo tienes que memorizar. Where new expression appear in the text. Descartar. Muy bien. Sí, the teacher writes a new expression with their meaning on the board. O sea, le doy las expresiones encima del significado y solo copian.
Descartado, completamente. Letter D. The teacher writes the new expression on the board and the students translate into Spanish. Tampoco. Estoy en English. En cambio, letter B, the students show the meaning on the board and students find corresponding expression in the text. Con el significado voy a encontrar las palabras en el texto. Ese sí es meaningful, appropriate. Very good. 77 is letter B. Let's continue. 78. Air. Wait a minute. Okay. The teacher. Wait a minute. The teacher read the fairy tale Pinocchio with the students and would like to ask them a question to help develop their critical thinking process. Critical thinking, what question would be appropriate to achieve this goal? How did the story end? B. Where did the fairy tale take place? C. What happened to the main character? D. What is your opinion of the main character? 3 minutes.
Muy bien. A ver, in the chat. ¿Qué me dice? Ah, perfect. Good job in the chat. A ver, cuando es critical thinking, las preguntas críticas siempre son your opinion, what do you think about this specific thing, do you agree or not agree, pero generalmente es what is your opinion, porque vas a decir el por qué, ¿verdad? Porque sí, porque no. Entonces, how did the story end? ¿Cómo termina la historia? Voy a desarrollar un pensamiento crítico, no, porque solamente voy a decirlo tal cual como termina. Where did the fairy tale take place? Igual es literal. Pregunta del saca del texto. What happened to the main character? Lo mismo. En cambio, cuando es your opinion, ahí estamos haciendo un critical thinking process. What is your opinion of the main character? Así, cuando emites tu opinión, ahí sí pues voy a desarrollar la habilidad de pensar, analizar, resolver. Crítico, voy a ser crítico. Entonces, 78 is letter D, critical thinking process. Vamos con la 8. Te voy a bajarlo. 8. The teacher heard a narrative text twice. Now she wants to assess her students' reading comprehension. Which of the following assess is not appropriate? This is the same, creo que el del otro, ¿verdad? Asking them to put in chronological order a list of events from the text. B, ask them write another story using the vocabulary words. C, distributing true or false worksheet for them to complete. D, handing out filling the gaps worksheet for them to fill. Esa estaba arriba, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta? A ver, póngame en el chat. A ver. Muy bien, era la B. Excelente, atentos. Era el letter B. Porque reading comprehension es todo lo que es worksheets, true o false, preguntas que tienen relación al reading. En cambio, la que no era write another story. Porque ese es el post. Muy bien. Let's continue. 11. Voy a bajarlo para que podamos verlo por completo. Un segundito. Listo. Ok. Dallas. Para empezar a reading 3. A ver, Maria students are going to read the article dealing with stress. Maria wants to help them develop their scheming skills. So in general, give Mario goals. Which of the following strategy is appropriate? Ascenso 2018. A. The teacher tells the students to do a quick reading of the article. Let's continue. Then, the students work in pairs in order to discuss what the general of the article is. B. The teacher writes some question about stress on the board. He tells the student to read the article and look for the information to answer those questions. Letter C. The teacher asks the students to read the article and circle the words they don't understand. Then they try to deduce the meaning of those words from their content. Mean,
Muy bien. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ujú. Very good. Excellent, mi Berito, Rose y Miss Jess. A ver, the teacher me dicen, going to read the article dealing with stress. Quiero un skimming. ¿Qué es un skimming? General idea. No específico. Me detengo a ver la idea general. Descartamos el acento. ¿Qué me dice la C? ¿Eh? The teacher asked the students to read the article and circle the words they don't understand. Then they try to deduce the meaning of those words from their context. Pero quiero un skimming. Acá estamos analizando, o sea, identificando, mejor dicho, las palabras que no saben, ¿verdad? Entonces, esto no es un skimming. What else? Letter B. The teacher writes some question about stress on the board. He tells the students to read the article and look for the information to answer those questions. Look for the... Cuando voy a responder a preguntas específicas, entonces estamos en un scanning. Yo quiero un skimming. Y aquí me dan la palabra, la keyword. The teacher tells the student to do a quick reading of the article. Ah, quick reading. Ok, claro, rápido. Es un vistazo, ¿verdad? El skimming. Then, the students work in pairs in order to discuss what the general idea, justo acá dice la palabra, general idea of the article is. Skimming es rápido, skimming is general idea, general in general. Entonces, es letter in. Muy bien. Quick reading y general, acá son las keywords del skimming. 11 is letter in. Muy bien, hemos terminado con el reading 2. Les voy a mandar ahorita en el chat el reading 3 para repasar. Último reading, ya terminamos reading. La siguiente clase hacemos otra habilidad. A ver, un segundito. Les voy a mandar en el chat, un segundo, en el WhatsApp. Les he enviado en el chat el reading 3. Empezamos entonces. Vamos a analizar. Hoy terminamos reading. Jorge students have discussed to follow a topic, music and behavior. Taking advantage of this situation, Jorge wants to promote extensive reading. Ok, extensive es por placer, que ellos eligen, recuerda. His students. Given this goal, which of the following tasks is more appropriate to assign? A. Bring different type of text related to the topic and give each student a type of text. Ask the students to read at home that they got and make a mind map
to be present in class. B, encourage the students to choose any type of test related to a topic discussed. Tell them to read that text at home and then share what they understood from it with the whole class. Letter C, provide the students with a newspaper article related to the topic discussed and ask them to read it individually. Next, give them a worksheet with true or false exercise about article. Vamos, 3 minutes. Extensive reading, reading por placer, que ellos eligen. A ver, what is the answer in the chat? Okay, let's check. A ver, vamos a descartar letter A.
Bring different type of text related to the topic. And give each student a type of text. Ask the students to read at home. They go and make a mind map to be present in class. Pero el profesor está dando los tipos de texto. Recuerden que ellos eligen. Puedes darles el tema, pero ellos eligen, ¿verdad? What is the answer entonces? ¿Letter B o letter C? El profesor le está, si el profesor le da, es un intensive reading en clase. En cambio, para el extensive es que ellos elijan. Ellos deben elegir lo que a ellos les guste. Vamos a ver. Vamos a analizar. Letter C. Provide the students with a newspaper article to the topic discussed. El profesor les da el newspaper. Ya, read individually, give the worksheet true for exercise about the article. Este es intensive también. Dentro de la clase le está dando. Se puede que de repente lo lean en casa, pero le está dando el artículo. En cambio, la letter B, encourage the students to choose any type of text. Ellos van a elegir, acá está la palabra clave, ellos eligen extensive. Cualquier tipo de texto relacionado al tema. Tú le puedes dar el tema, pero ellos eligen el texto. Topic discussed, tell them to read the text at home and they shared what they understood for it with the whole class. Extensive es at home, extensive es que ellos eligen, puedes darles el tema, pero ellos eligen que sea el texto relacionado al tema. Pero ellos eligen el texto. ¿Ok? No se olviden. Muy bien. Seguimos. Read the following situation and answer questions. 12, 30, 14, 50, and 60. Joaquina wants to help her students to develop their reading skills. Muy bien. She has brought the following story for her reading session. A ver, Julia is turning 21 today. She has planned, es su cumpleaños. She has planned to ask her friend Alejandro and Liz to go out for dinner and celebrate. Early in the morning, Julia waited for Alejandro to go to the university. They always walked to class together. When she and Alejandro met up, she thought that would wish her a birthday. He didn't. Julia tries to give clues. O sea, como que Alejandro no se acordaba de su cumpleaños y trata de dar claves, ¿no? Respuestas y trata de darle pistas. I wonder what day is today, she said. It's Tuesday, said Alejandro. Answer. And Julia got upset. No se acordó. After class, Julia went to work. She expected a few birthday card or cake. Y esperaba algo de sus amigos. She got nothing. No. That anyone cared because employees would always get something for their birthday. Vamos a ver qué pasará. Back home, Julia didn't want to go out for dinner. Estaba molesta, Julia. With her friends anymore because she felt nobody cares about her. Then her friend Liz called her and asked, hey, can you open the door? I don't want to go out, replied Julia. Why not? Can you just open the door, please? Asked Liz again. Julia opened the door and her friends yelled surprise. They have her a cake and a cute puppy. Okay, vamos a las preguntas. Joaquina gives a copy of the story to each student and does the following activity.
First, she asked the students to read the story once. Vamos a leer una vez más. Then the students get in groups and discuss what the story is about. Y saben esa pregunta, what the story is about. After that, the students share their opinions aloud. Which of the reading skills Joaquina want her to student develop? Estamos en skimming, predicting o paraphrasing. A ver, 3 minutes. 3 minutes.
Muy bien, ¿en cuál estamos? Skimming, definitely. Recuerden, cuando dicen what the story is about, skimming immediately. Siempre esa pregunta. Lo dicen varias, ¿ah? En varios ejercicios. No es predicting, no es paraphrasing. What is the text about? Inmediatamente skimming, general idea. Excellent. Seguimos. 30. Then, Joaquín writes the following question on the board. Where is Julia's birthday? What does Julia plan to do for her birthday? What does Julia get as birthday present? Which of the following reading skill is trying to promote with her question? ¿En qué estamos? ¿Contextualizing, summarizing o scanning? Específica. A ver, 3 minutes. Muy bien, a ver qué ves en el chat. Excelente scanning, definitivamente. Muy bien el scanning, preguntas específicas. Ok, muy bien. 13 is letter C. Let's continue. 40, a ver. Now, Joaquina wants her students reflect on the content of the text. Which of the following question is appropriate? Where do Julia and Alejandro go every day in the morning? What do you think about Julia's reaction when Alejandro answered it's Tuesday? Coming back from work, why didn't Julia want to go out with her friends anymore? 3 minutes.
Muy bien, a ver, ¿qué me dicen en el chat? A ver. Muy bien, letter B, obviously. Al toque nomás. Reflect on, what do you think? ¿Qué piensas? Ah, yo pienso esto. Va a ser una respuesta crítica, lo va a pensar. Good job. Where do Julio y Alejandro go every day in the morning? Es una pregunta tal cual el texto, ¿no? Literal. Coming back from Julio, why didn't Julio go out with friends? Es lo mismo, está en el texto. En cambio, cuando me dicen what do you think, voy a reflexionar. Voy a emitir mi opinión. Good job. 14 is letter B. Let's continue. 15. Voy a bajar. Okay. Next, Joaquina groups the students and give the following instruction. In your opinion, what is Julia's concept of a good friend? Think about it and discuss your ideas for some minutes. While the students are discussing, the teacher overhears the following comments. Vamos a ver qué nos dicen los comments. Fernanda, for Julia, a good friend is someone who never keeps secrets from you. This is a good friend. And Sandra, I would like to say that for Julia, a good friend is someone who studies and walks classes with you. Magda, in my opinion, Julia thinks a good friend is someone who is with you at important moments in your life. Which of the interpretation given by the student is more aligned with Julia's concept? A, Fernanda's, B, Sandra's, o C, Magda's. 3 minutes. Let me check in the chat. Obviously, Magda. Any other answer? Muy bien. Yes, obvious, no? It was easy. Magda. Friend is someone who is with you in important moments in your life. Obvious. Discuss Fernando and Sam. Okay. 15 is letter C. 16. A ver, no hay más. No. Esa se la sé. A ver. Finally, Joaquina wants to assign post-reading activity tasks to help her students improve their writing skills. Taking into account the teacher goals, which of the following activity is appropriate? Quiero post-reading, ya saben, crear un diálogo, una nueva versión de writing, etc. Tell the students to choose the paragraph of the text they like most and rewrite it using their own words. Tell the students to write a diary
entry of Julia explaining how she felt at the end of her birthday day. C. Tell the students to make a graphic organizer that includes the most important information of the text. Vamos, 2 minutes. Muy bien, ya tengo respuestas en el chat. A ver. Muy bien, letter B. Teachers should, pause reading. Choose the paragraph of their text labels and rewrite using their own words. Ok, descarte. ¿Qué me dice letter C? That tell the students to make a graphic organizer that includes the most important information. Solo graphic organizer, tampoco. En cambio, ¿qué pasa con la letter B? Pause reading. Tell the students to write a diary entry of Julia. Van a escribir un diario. Entonces es una production. Y explain. Encima voy a explicar. How she feel at the end of her birthday day. ¿Cómo se sintió ella al final? Uy, recontra post-reading. Ay, perdón. De hecho, es un post-reading. Vamos a hacer un trabajo mayor. 16 is letter B. Let's continue. 17. Beatriz has planned the following activities for her reading session. Teacher writes the title of the text and asks the students to figure out what is it about. Teacher writes some of the students' ideas on the board. Teacher gives the students some minutes to read the text and decide if those ideas are correct. Which reading skill is not being reinforced with this activity? Skimming, scanning o predicting. ¿Cuál sería? 2 minutes. Voy a descartar la C. ¿Ya? Predicting es. ¿Cuál nos está reforzando acá? Muy bien. ¿De qué trata? A ver. ¿Cuál no está haciendo? Es
Scanning, muy bien, porque me dicen, la pregunta de siempre, what is it about? Es skimming, de hecho, es skimming. Y dice, write some information ideas del skimming on the board, give the students some minutes to read the text y decide if those ideas are correct. Hemos hecho skimming, muy bien. El que no está siendo reforzado es el scanning. No me dicen nada de preguntas específicas o de datos. Excelente, 17 letter B. Muy bien, hemos terminado reading. La próxima clase hacemos listening. Vamos a practicar el listening, ¿ok? Vayan repasando. Bye bye, see you in the next class. Muy bien, estamos excelente con las respuestas. Bye bye, see you.